Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Lick. Sí, se escucha. Muchas gracias. Em, no sé qué pasa con la sesión, pero antes de iniciar a grabar me dice que puede sacar algunas personas, bueno, algunos de ustedes que están conectados, ¿verdad? Uno de ustedes 5. Así que si se salen o si los saca de la sesión, vuelvan a entrar. Igual está pidiendo aprobación o admitir para que puedan ingresar, no sé por qué. Pero si por casualidad los saca así de repente, ya no pueden ver la sesión, vuelvan a ingresar, por favor. Vamos a esperar unos minutitos más en los que sus compañeros se conectan. Está bien, Lick.
Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Primero, espero que no se escuche mucha interferencia, pues hoy estoy aquí en la universidad y, bueno, ustedes saben, cuando venían acá, ¿verdad?, lo molesto que era a veces que cortaran la grama. Es algo de interrupción, pero espero que no se vaya a escuchar ese tipo de interferencia en la grabación ni en la clase de este día. Así que esperemos que todo quede bien en el video y que se escuche todo con atención, ¿verdad? Todo cuanto vamos a ver este día. Con respecto a las notas que subí y a los que aparecen sin trabajo, que no han entregado trabajo, ¿verdad? Bueno, les voy a repetir lo que les he dicho siempre, o mejor dicho, lo que les colocaba en la plataforma el año pasado, ¿verdad? Es posible que o lo enviaran a otro correo, o no me llegó, o en alguna letrita nos equivocamos, o probablemente lo pasé por alto, que lo dudo porque reviso correo por correo. Permítanme. Como les decía, ¿verdad? Es probable que no lo, bueno, tal vez yo no lo descargué, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que sí me han enviado capturas de pantalla de que lo enviaron. Repito, ¿verdad? A veces se pasa por alto entre tanto correo que me envían de todas las secciones, pues sí les pido disculpas y se me pasó. El hecho que yo ponga ahí no entrego la tarea no es para decir que les voy a dejar el cero, ¿verdad? Ustedes saben que no es así, no suelo trabajar de esa manera, sino que siempre trato la forma que ustedes se puedan comunicar conmigo y me digan, mire, yo le mandé el correo esto, mire, aquí está el documento, mire, tal fecha lo mandé, mire, a tal hora lo mandé. En fin, la cuestión es que ustedes puedan comunicarse conmigo, ¿verdad? Y decirme que en efecto, pues, hicieron entrega de su documento. De igual forma, pues hay algunas personas que sí me dicen, ¿verdad? Mire, Lick, se me pasó, no lo pude enviar, esto y esto sucedió. En fin, la cuestión es que podamos encontrar una solución a eso, ¿verdad? Para que no se queden sin nota. Entonces, eso es lo que es digamos, como la razón de ser del subir las notas, de subir ese tipo de comentarios a la plataforma o de subir ese tipo de documentos a la plataforma, ¿verdad? Así que no se preocupen, sino hay unos que si definitivamente no lo enviaron, pues obviamente les va a quedar a cero, ¿no? Pero si hay algunos que lo enviaron y me enviaron el respaldo con una foto del documento que sí lo envió, pues obviamente tengo que corregir su nota. La ventaja es de que como estamos, es la primera nota del periodo, ¿verdad? No tengo que hacer corrección de notas a nivel de registro académico, sino que lo puedo hacer yo propiamente en los registros que tengo de la materia. Hay algunos también que quedaron pendientes con respecto al parcial, ¿verdad? No sé si ya apareció el cambio de nota, si no, por favor, notifíquenme. De hecho, no sé si está conectada la persona, que lo dudo porque ahorita solo cuento como con el 10% quizá de ustedes, ¿verdad? Quiero ver eso en cuanto a las notas, ¿verdad? No se preocupen si si de los que están aquí, pues no les aparece nota, ya lo voy a corregir, ¿verdad? Porque voy a verificar si en efecto el documento ha sido entregado. Bien, perdón, vamos a iniciar un nuevo tema este día, ¿verdad? Vamos a terminar el periodo prácticamente con pura teoría. El otro periodo, ya el tercero, vamos a ver un tema totalmente diferente, siempre relacionado a este último tema que vamos a ver estas 2 semanas que nos faltan antes de llegar a la fecha de parcial. Bien, ¿qué vamos a ver este día? Bueno, hoy vamos a iniciar, como el tema lo indica en esta diapositiva, es la introducción a los activos fijos, ¿verdad? Ya estuvimos analizando al principio de la materia, ¿verdad? Aquella cuenta de activo que estaba o que tenía que ver con la parte de los inventarios.
Trabajamos mucho con inventarios, veíamos de qué manera se podían registrar, ¿verdad? En comprobantes de diario, y también vimos la forma en que podíamos ejercer un control sobre los inventarios. Vimos los diferentes métodos de control, ¿verdad? De qué manera los podíamos o de qué manera se realizaban, mejor dicho, ese tipo de control de inventario. Entonces, ahora vamos a pasar con otro tipo de activo, por así decirlo, y de qué manera se puede registrar o cuáles son los usos que tienen estos tipos de activos. ¿Verdad? Recordemos que la parte de inventario es, es también un activo, pero se considera como activo corriente. ¿Verdad? Si vamos allá por la contabilidad 1, recordábamos que el activo corriente es aquel que puede convertirse en efectivo con gran facilidad, ¿verdad? O rapidez, ¿verdad? Sabemos que el inventario cuando se vende, pues prácticamente se puede convertir en efectivo, tal vez en un periodo, puede ser que en el momento o en un periodo de hasta 3 años, si es una cuenta por cobrar, entonces pues es parte de un activo corriente, ¿verdad? O un activo no fijo, llamémoslo así. Permítanme un momento. Bueno, siguiendo con el tema, hoy vamos a ver una parte del activo que es conocida como activo fijo o activo no corriente, ¿verdad? Le llamamos activo fijo porque en algún momento el activo no se puede mover, por así decir, permanece estático en la empresa, ¿verdad? No se mueve en el sentido que no va a cambiar de lugar con respecto a la operatividad de la empresa, a no ser que ésta se traslade de instalaciones o decida deshacerse del activo. Este proceso que les acabo de mencionar, que tiene que ver con el traslado o movimiento de activos, también vamos a aprender a registrarlo y vamos a ver, cuáles son las causas del por qué se da esa movilidad o ese cambio de lugar de un activo fijo. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de activo fijo? El activo fijo, ¿verdad? Como concepto general para identificar qué es un activo fijo, o mejor dicho, lo que estamos utilizando hoy en día, lo que es un activo corriente, no corriente, perdón, se refiere a aquellas inversiones, llamando inversiones a la compra, por así decirlo, ¿verdad? Se le llaman a aquellas inversiones en inmuebles, mobiliario y equipo, ¿verdad? Maquinaria y equipo, destinada a la ejecución de operaciones de la entidad. Quiere decir que un concepto general de activo fijo son todos aquellos bienes, muebles o inmuebles que la empresa adquiere o que la empresa compra para realizar sus operaciones diarias o para la operatividad de la misma, ¿verdad? Nos pone como ejemplo, o mejor dicho, nos dicen mobiliario, maquinaria y equipo, ¿verdad? Todos podemos hablar también de edificaciones y terrenos que son utilizados para realizar operaciones diarias dentro de una empresa. Es decir, que se compran para que la empresa funcione, ya sean instalaciones o sea maquinaria, la que se utilice para realizar las operaciones de una empresa. Voy a estar interrumpiendo un rato, así minutos, ¿verdad? Porque me llegan notificaciones que hay personas que quieren acceder a la sesión y pues tengo que darles permiso aunque no debiera. Pero bien, continuando con el tema, ¿verdad? Tenemos como un concepto general de lo que es activo fijo o activo no corriente y también lo tenemos como cuenta, ¿verdad? Hay que recordar que la cuenta activo no corriente es una cuenta de activo, es una cuenta de estado de saldo deudor y partiendo de esa cuenta principal o rubro de agrupación, mejor dicho, podemos describir una serie de elementos que forman parte del activo no corriente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conceptualizar o qué tipo de definición nosotros podemos darle a la cuenta
activo fijo o activo no corriente en base a lo que es o a su representación en los estados financieros. Acá tenemos, ¿verdad?, que como cuenta nosotros podemos definirla como una cuenta de saldo deudor, ¿verdad? Cuenta de activo no corriente, ¿verdad?, los inmuebles, mobiliario, planta y equipo, que representa, aquí tenemos varios ejemplos de lo que puede representar. Inmuebles, ¿verdad? Sabemos que inmuebles son edificios, casas, terrenos, maquinaria, vehículos, mobiliario y equipo de oficina que las entidades poseen para la ejecución de sus operaciones. Dado que estos son destinados para ejecución de operaciones de la entidad, se espera que sean utilizados en varios periodos. ¿Qué quiere decir esto? Que como cuenta, en este caso, inmuebles, mobiliario y equipo, o activo no corriente o activo fijo, es una cuenta de saldo deudor que representa activo no corriente, ¿verdad?, y que son aquellos inmuebles, mobiliario y equipo que son adquiridos, como ya lo veíamos en el concepto anterior, para la operatividad de la empresa y que se han comprado para que duren un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Quiere decir que si se ha adquirido un activo fijo o un activo no corriente, se busca que dure un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Entonces, porque la empresa se supone que se ha creado para eso, para que tenga una vida útil, llamémoslo así, o una vida operativa de más de 20 años. Y lo hemos podido comprobar con varias empresas que incluso tienen hasta 90, 100 años de vida o de existencia, por así decirlo. Entonces, no quiere decir que el activo fijo que se compró le vaya a durar tanto, sino que se pretende que por lo menos dure un periodo largo de tiempo para que pueda participar en la operatividad y en el cumplimiento de metas de la empresa. El objetivo principal de adquirir este tipo de bienes es ese, ¿verdad? Participar en operatividad, pero esto tampoco quiere decir que en algún momento dado el activo no se vaya a vender o no se vaya a dar de baja, ¿verdad? Entonces, cuando esas situaciones se den, es cuando nosotros vamos a aprender a contabilizar ese procedimiento, ¿verdad? Cuando damos de baja un activo, cuando lo vendemos a un precio mayor de su precio en libros, cuando lo vendemos a un precio menor, cuando obtenemos utilidad o pérdida en la venta del activo, ¿verdad? Pero su finalidad principal no es esa, ser vendido, porque no es un inventario de productos para vender. Sí hay un control de inventario para ese tipo de activos, ¿verdad? Porque hay que inventariar todos aquellos elementos o todos aquellos bienes que intervienen en la producción o en la operatividad de la empresa. Entonces hay que ejercer un control de inventario también en este tipo de activos. Pero hay que recordar que no se adquirieron para venderse, sino que para ser utilizados. Entonces eso en cuanto a ambos conceptos, ¿verdad? Como concepto general pudiéramos decir que son compras de inmuebles, ¿verdad? Que son destinadas para ejecutar operaciones. Y como cuenta, la vamos a considerar como una cuenta deudora de activo y que representa todos aquellos bienes que ya están ejemplificados acá en este concepto, ¿verdad?, que las entidades poseen para ejecutar operaciones y como son destinados para esto, se espera que tengan una vida útil larga o que puedan ser utilizados en varios periodos, como dice el concepto acá. Bien, ¿cómo vamos a clasificar los activos? Los activos se pueden clasificar tomando en cuenta dos criterios. Primero, su movilidad, ¿verdad? Su movilidad. En este caso, ¿verdad?, podemos decir que la movilidad de un activo fijo es la capacidad que tiene de ser trasladado o transferido de un lugar a otro y se conocen como bienes muebles o bienes inmuebles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos viendo ahí el concepto que dice bienes inmuebles
y nosotros podemos decir, bueno, pero un bien inmueble no se puede mover, estamos hablando de una casa y de un terreno en ese sentido, ¿verdad? Pero el mismo concepto nos dice que por medio de esta clasificación nosotros podemos observar si realmente, o podemos identificar, digámoslo así, si realmente el activo fijo puede moverse o no, ¿verdad? Si tiene esa capacidad de trasladarse, ya sea por sí mismo o por una fuerza ejercida sobre él. Entonces, por eso nos da ese criterio de acuerdo a su movilidad. Ahora bien, hablamos también de su vida útil, ¿verdad? Y la vida útil, pues ya sabemos, o si no lo sabemos, lo vamos a aprender acá. La vida útil de el activo fijo, pues es los años que la empresa considere, o dependiendo del método que se utilice, el activo fijo va a ser útil o puede utilizarse en la empresa. Entonces nos dice que su vida útil puede ser depreciable o no depreciable. De acuerdo a eso se pueden clasificar de esa manera, o de acuerdo a su vida útil se pueden clasificar de esa manera los activos fijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Por su movilidad o su vida útil. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos conceptos. Tenemos primero desde la perspectiva de su movilidad. ¿Cómo vamos a clasificarlos? Los activos fijos pueden ser, de acuerdo a esta perspectiva, bienes muebles corporales, ¿verdad? En este caso, cualquier bien tangible que se pueda transportar o se pueda mover por sí mismo o por una fuerza o energía externa, se considera como un bien mueble corporal. Como les decía, ¿verdad? Se puede moverse por sí mismo o puede moverse por una fuerza externa o una energía que le permita realizar ese movimiento. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Bueno, tenemos el equipo de transporte 4E, ¿verdad? Que transporte, ahí se me fue el error de dedo. Equipo de transporte, mobiliario, equipo, maquinaria y equipo de planta. El equipo de transporte, pues que ya conocemos que pueden ser toda una especie de vehículos utilizados para trasladar mercancía o para trasladar personas. Mobiliario y equipo, bueno, vamos a describir más adelante cada uno de ellos. Tenemos acá el mobiliario y equipo, ¿verdad? Que son bienes utilizados por el personal para la ejecución de sus funciones y para la atención de clientes, tales como sillas, escritorios, computadoras, impresores, fotocopiadoras, todos aquellos elementos o todos aquellos, ¿cómo podríamos decirles? Para no utilizar la palabra activo. Todos aquellos elementos quizá que funcionan dentro de un área específica, sobre todo la parte de oficinas y atención a los clientes. Todos aquellos muebles que se utilizan en ese tipo de actividades dentro de la empresa es considerado mobiliario y equipo. Y los ejemplos más comunes que tenemos son las sillas, los escritorios, las computadoras que son utilizadas por el personal administrativo, los estantes en una sala de venta, impresores, fotocopiadoras, ventiladores si existieren, ¿verdad? En algún momento puede considerarse incluso un aire acondicionado como un activo fijo, ¿verdad? Las sillas como mobiliario y equipo, perdón. Si todavía se utiliza una máquina de escribir, también es considerada como un activo fijo. Las mesas, ¿verdad? Ya sea que se utilicen para solamente colocar una cafetera o papeles. Todos aquellos muebles utilizados en la empresa para ejecutar actividades propias de la misma, todo eso es conocido como mobiliario y equipo. Cualquiera puede pensar, bueno, y una mesa toda pelada que está ahí, pues si todavía no se le ha dado a la mesa pelada, a la mesa que está toda pelada, toda astillada, probablemente sin pintar, si no se le ha dado de baja a ese activo fijo, todavía debe de contarse como tal.
¿verdad? Todavía debe de tenerse ese registro, aunque la vida útil de esa mesa pues ya haya caducado. Y este tipo de activos, ¿verdad? Lo podemos registrar en la subcuenta mobiliario y equipo, ¿verdad? Esa es la subcuenta que vamos a utilizar. ¿Cuál sería un rubro de agrupación o una cuenta? En este caso, pues, podría ser activo no corriente, el rubro, y en este caso, pues, nosotros utilizaríamos, o la cuenta activo no corriente, nosotros utilizaríamos mobiliario y equipo. Ahorita no se preocupen, ¿verdad? Que de qué manera vamos a registrar, porque les comentaba al principio de la clase que no vamos a hacer ningún tipo de registro en estas 2 semanas que nos quedan antes de parcial. Solamente vamos a ver teoría nada más. Entonces, cuando ya estemos registrando, ustedes se van a dar cuenta qué tipo de cuentas, valga la relación en este momento, son las que se van a utilizar. Pero sobre todo esto se hace en 2 ocasiones, bueno, 3 ocasiones quizás, o 4, recordando a la perfección qué tipo de procedimiento se hace, pero se utiliza la cuenta cuando, en 4 momentos, cuando se adquiere el bien, cuando se contabiliza su depreciación, cuando se da de baja y cuando se vende. Si es que en algún momento se llega a vender el activo fijo. Bien, vamos entonces ahora con la maquinaria y equipo de planta. A veces podemos llegar a confundirnos en cuanto al tipo de cuenta que se utiliza para registrar estos elementos. En muchas oportunidades o en muchos catálogos de cuenta podemos encontrar mobiliario y equipo de planta, ¿verdad? En algunos catálogos de cuentas, sobre todo si son antiguos y no se han renovado, por así decirlo, cosa que debería de haberse hecho. Pero a veces, y recuerdo que cuando yo estudiaba bachillerato hace bastante, habían catálogos que decían mobiliario y equipo de planta, y eso pues no es como muy adecuado clasificarlos de esa manera, porque ya vimos el concepto de mobiliario. Entonces, no podemos mezclar mobiliario con equipo de planta porque son 2 áreas diferentes, ¿verdad? Aquí el concepto tenemos de maquinaria y equipo de planta a todos aquellos bienes que se utilizan en la transformación de materias primas, ¿verdad? Entonces, el mobiliario no se puede relacionar con un proceso productivo porque, bueno, esto ya es hablar un poco más de contabilidad de costos, ¿verdad? Pero el mobiliario es como un poco más, más propio de una actividad administrativa que una productiva. Entonces, aunque tengamos mesas de corte, ¿verdad? Por ejemplo, en un área de producción de ropa, por ejemplo, si tenemos una mesa de corte, esa mesa pudiéramos clasificarla como mobiliario y equipo, aunque esté dentro de la fábrica, pero no interviene en el proceso productivo. Entonces, no podemos tampoco ponerla dentro de, porque no clasificamos de acuerdo al lugar donde se encuentra el mueble o la máquina, ¿verdad? En este caso, pues la maquinaria sí podemos clasificarla como maquinaria equipo de planta, porque toda la parte de la máquina que se utiliza, ¿verdad? O la maquinaria utilizada para producir y el equipo de planta que podría ser en todo caso, yéndonos a una fábrica de ropa, siguiendo el ejemplo, pues pudiera ser el equipo de planta, pueden ser en todo caso las tijeras que se utilizan, puede ser las máquinas de coser, los diferentes tipos de máquinas de coser utilizados. Otro elemento en este procedimiento, bueno, otro tipo de empresa, por ejemplo, las cementeras, las máquinas que se utilizan para procesar el cemento, las que se utilizan para embolsar el cemento, las bandas para trasladar las bolsas al equipo de carga, en fin, todos esos elementos o todas esas maquinarias, todo ese equipo que se utiliza, ¿verdad? Para ese proceso productivo, están también las partes de los tractores, los montacargas, ¿verdad? Las prensas,
todo ese equipo, toda esa maquinaria utilizada directamente en el proceso productivo es el que se puede clasificar acá. En la parte del café, ¿verdad? En los beneficios, toda esa maquinaria, ¿verdad? Como su mismo nombre lo indica, debe de clasificarse en este apartado. Hay que recordar que cuando hablamos de maquinaria nos estamos refiriendo directa y específicamente a esos elementos, a esas máquinas que son utilizadas en el proceso productivo y que por lo tanto no intervienen en alguna otra actividad de la empresa, solamente a la parte productiva, ¿verdad? Y así es como lo vamos a clasificar nosotros. Esto es a modo de ejemplo y de saber qué tipo de mobiliario es, bueno, no mobiliario, qué tipo de elementos o qué tipo de activo fijo es el que se puede clasificar o el que se puede registrar en esta cuenta, ¿verdad? Hay que recordar que cuando hablemos de maquinaria y equipo de planta, todo lo vamos a relacionar a proceso productivo, ¿verdad? Todo va a estar relacionado con una empresa industrial. Y en este caso, este tipo de activo fijo se va a registrar en la subcuenta maquinaria y equipo de planta, ¿verdad? Repito, este tipo de clasificación o el uso de esta cuenta lo vamos a ver nosotros específicamente al momento en que estemos registrando todos aquellos o aquellas transacciones, mejor dicho, que se relacionan a los activos fijos. Equipo de transporte. El equipo de transporte, ¿verdad? Son aquellos bienes utilizados para la movilización aérea, terrestre, aérea o marítima de personal y recursos de la empresa, ¿verdad? Podríamos decir quizá que son los medios de transporte. Tenemos motocicletas, carros, pickups, camiones, furgones, rastras, ¿verdad? Microbuses, pueden haber incluso helicópteros, aviones, lanchas y otros. Pudiera parecer extraño, ¿verdad? Que aquí una empresa pudiera tener un helicóptero, una empresa aunque hoy ya no es de extrañarse, ¿no? Pero pues hay empresas que prefieren tener sus propios helicópteros o aviones, ¿verdad? Porque probablemente es una gran empresa, una empresa enorme, y le conviene más tener su propio activo fijo que pagar porque se le preste un servicio de traslado de producto en un avión o en un barco, ¿verdad? Pagar ese tipo de transporte, quizás por la magnitud de las operaciones de la empresa, quizás le conviene más tener ese tipo de activos. Pero digamos que los más comunes y los que nosotros podemos visualizar aquí en El Salvador, en nuestras empresas, pudieran ser motocicletas, automóviles, pickups, en algunos casos camiones y en otros pues furgones y rastras. Puede considerarse también autobuses, si es una empresa de transporte público, por ejemplo, o que la empresa en sí preste el servicio de transportar a sus empleados. Así como podemos ver en algunas fábricas que hay buses propios de las fábricas, ¿verdad? Que prestan el servicio. No sé si cobrarán el pasaje o directamente se los descuentan a los empleados, o si los empleados propios pagan su pasaje o no lo pagan, ¿verdad? Desconozco eso. Pero si la empresa presta ese servicio, ¿verdad? De transporte para sus empleados, o cuando han trabajado horas extras y a veces en la mañana los van a dejar a puntos específicos de la ciudad, ¿verdad? Pues eso también es un activo fijo de la empresa, ¿verdad? Las rastras para trasladar grandes cantidades de productos a otras empresas o a bodegas, los furgones también. Entonces, les repito, a veces es más conveniente para las empresas contar con su propio activo fijo para traslado de mercancía que estar pagando cierta cantidad por hacerlo, ¿verdad? Pero aquí habría que realizar un análisis y determinar qué tan factible es poseer el propio activo fijo, ¿verdad? Llámese furgón, rastra o camión, que pagar por el servicio, ¿verdad? Pero ya es otro tipo de estudio, otro tipo de análisis el que tiene que realizarse, así que no vamos a entrar a detalle en esto.
¿verdad? Sino que nos vamos a quedar con esta parte, que el equipo de transporte pues son todos aquellos bienes que se utilizan para la movilización de productos o de personal, ¿verdad? Por los diferentes medios o por los diferentes vías, ¿verdad? Aérea, terrestre o marítimo. Eso es en cuanto al equipo de transporte. Fíjense que con esto de que me están pidiendo admitir, ingresar a la sesión, puedo darme cuenta quiénes entran temprano y quiénes entran tarde. Cosa que antes no podía, ¿verdad? Pero bueno, sigamos entonces. Ahora, siempre con la parte de los activos fijos de los bienes muebles corporales, ¿verdad? Tenemos una última clasificación, que es la parte de los bienes muebles o bienes inmuebles, perdón, o bienes raíces, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues los bienes inmuebles son los que se encuentran arraigados a la superficie terrestre, cuya movilización es difícil, si no imposible, por medio alguno, como instalaciones físicas, planta, construcciones, edificios, terrenos y otros. En este caso, ¿verdad? Los bienes inmuebles, pues son lo que es, el concepto nos dice, están arraigados a la superficie terrestre, no se pueden mover, aunque se han visto casos, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Que ya tengo rato de no ver eso y no sé si ustedes han visto esa situación, ¿verdad? De trasladar un edificio, de trasladar una casa de un lugar a otro, ¿verdad? Ya se ha dado, ¿verdad? Es un gran, no sé en realidad cuál es el objetivo de trasladar todo un edificio de un lado a otro, quizás para no gastar en una construcción, en fin, sus razones tendrán las empresas, pero el concepto es muy claro, ¿verdad? Este tipo de bienes no se pueden mover de su lugar, ¿verdad? Imagínense cómo vamos a mover un terreno, ¿no? No se puede mover. Tal vez instalaciones sí, si vemos la imagen, ¿verdad? Una oficina con todo su mobiliario, sus cubículos, ¿verdad? Las paredes si no son de concreto, ¿verdad? O las divisiones de los cubículos se pueden trasladar, perdón, esto igual un rótulo que una vez leí, perdón por el comercial, pero decía, tal oficina se trasladó, entonces no, ¿verdad? Ahí, perdón por el error que cometí. Pero bueno, ese tipo de mobiliario o ese tipo de inmueble, digámoslo así, se puede trasladar de un lugar a otro, ¿verdad? Si son, repito, si no son paredes de concreto, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de ese material, pero ese tipo de instalaciones se puede trasladar. Ahora bien, un edificio, si se ve algo difícil, no digamos un terreno, ¿verdad? Eso sí definitivamente pues no puede cambiar de lugar, o donde quiera que esté el terreno, pues no lo podemos mover. Podemos explotarlo, ¿verdad? En el sentido que podemos producir algo en él, o podemos levantar instalaciones de algo si lo vamos a utilizar, pero no lo podemos trasladar. Entonces, tenemos los ejemplos claves para este tipo de bienes y la manera en que lo podemos clasificar o la manera en que nosotros lo podemos encontrar en un catálogo de cuentas o incluso en el balance general, que es donde nosotros vamos a encontrar ese tipo de activos siempre, es con las subcuentas terrenos, edificaciones e instalaciones. Usualmente, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer o los que más vamos a utilizar van a ser la parte de terrenos y edificios, ¿verdad? Así se llaman las cuentas con las que vamos a trabajar nosotros, terrenos y edificios, ¿verdad? Cuando ya estemos trabajando en el registro de la compra de este tipo de bienes, lo vamos a hacer de esa manera. Las instalaciones, pues quizás no lo vamos a tocar mucho porque es algo no muy común, ¿verdad? El depreciar, pues, las instalaciones lo hacemos directamente a la parte de las edificaciones o de los edificios, ¿verdad? No se hace de manera separada, que quizás sería lo recomendable, pero acá no lo vamos a trabajar así, vamos a trabajar de acuerdo a lo que nos exige, por así decirlo, la administración tributaria, ¿verdad? Igual que con las hojas de control de inventario, los métodos de evaluación de inventarios, así ocurre con la depreciación. Al ser un gasto deducible de la renta,
¿verdad? Se tiene que hacer de acuerdo a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta. El artículo no lo recuerdo, pero debido a eso, pues hay que contabilizar o hay que registrar la depreciación de acuerdo a la exigencia de la administración tributaria. Pero bueno, eh, volviendo al tema, la parte de los bienes inmuebles, ¿verdad? Hay que mencionar que son los que más vida útil se les determina, ¿verdad? Son los que más vida útil se les determina cuando son depreciables, ¿verdad? Si no son depreciables, pues no se les determina vida útil, sino que simplemente ganan valor con el paso del tiempo, que es la plusvalía, ¿verdad? Y el único bien inmueble que gana plusvalía con el paso del tiempo son los terrenos. Por lo tanto, los terrenos son activos no corrientes, no depreciables. Usted jamás va a ver un terreno depreciado, ¿verdad? Los terrenos no se deprecian, las edificaciones sí. Generalmente el edificio se deprecia en un tiempo de 25 años, un tiempo de 25 años o el 25% de su valor de adquisición o valor de construcción. Pero bien, vamos entonces, ¿verdad? Ya que hemos visto los bienes inmuebles o bienes raíces, vamos ahora a ver la clasificación desde la perspectiva de su vida útil. Pero antes de empezar con este tema, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una consulta referente a las clasificaciones anteriores, ¿verdad? La clasificación anterior que vimos fue desde la perspectiva de la movilidad del activo fijo. No sé si tienen alguna consulta referente a lo que acabamos de ver. ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que quizás la mayor parte de dudas van a surgir cuando estemos haciendo los registros. Ahorita como estamos con la teoría, quizá no mucho nos va a afectar, ¿verdad? No mucho nos va a afectar alguna duda que tuviéramos, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda o quieren consultar algo, no hay ningún problema. Si no hay dudas, vamos entonces a la clasificación desde la perspectiva de la vida útil del activo fijo. En este caso, ¿verdad? Desde su vida útil, ¿verdad? O por su vida útil, un activo fijo puede clasificarse como bien depreciable o bien no depreciable, ¿verdad? En el caso de los bienes depreciables, son los que sufren desgaste por el uso y su vida útil es limitada. En este caso tenemos ejemplos claros como los edificios, la maquinaria, mobiliario y equipo, herramienta pesada, vehículos, etcétera. En este caso, pues todos los bienes depreciables son los que sufren de gastos, tienen una vida útil limitada. ¿Cómo se determina esa vida útil? Bueno, hay diferentes métodos para determinar vida útil. A veces es por conocimiento previo, por experiencia previa o por establecimiento de normativa reguladora de este tipo de actividad. Para el caso de nosotros como El Salvador, les decía al principio, bueno, antes de comenzar este tema de clasificación de acuerdo a vida útil, estamos regulados por la ley del impuesto sobre la renta, porque sabemos que con los impuestos pues es algo con lo que no se puede jugar, es dinero que no tiene nada que ver en el caso, bueno, no tiene nada que ver con nosotros como empresa, ¿verdad? Pero que se debe de pagar al Estado, ¿verdad? Es, digamos, una porción de dinero que no nos pertenece y que debemos de reconocer por el derecho, por así decirlo, que el Estado nos da de trabajar en el país. Entonces, en este caso, pues, no todos los bienes depreciables se deprecian igual. Hay varios métodos, ya les explicaba al principio, que nos permiten a nosotros o que nos regulan, por así decirlo,
la forma en que vamos a depreciar los bienes. Estos métodos los vamos a ver nosotros más adelante y vamos a calcular o vamos a calcular la depreciación estableciendo con anticipación la vida útil del bien. No hay un método que le permita a usted establecer cuántos años va a durar un producto, un activo fijo, perdón. No lo puede hacer a simple vista, ¿verdad? Decir, esa mesa, bueno, que sí a veces, ¿verdad? Podemos decir, bueno, esa mesa no te va a durar, pero ni 2 años, le dicen a veces a la persona cuando compra algo, ¿verdad? O así con el teléfono. Esa marca no es buena, ese teléfono lo más que dure es 1 año. ¿Verdad? Ahí usted está estableciendo la vida útil de un producto, de un artículo, perdón, de un activo, ¿verdad? Por ejemplo, usted compró una mesa en tal almacén de tal marca, ¿verdad? Una mesa de marca X. Y viene usted, a veces se utilizan peritos para evaluar los activos fijos o, digamos, por experiencias con otras empresas o con experiencias previas, con mesas similares o escritorios similares, por ejemplo. Entonces usted puede decir, bueno, no, ese activo ese activo te va a durar 2 años, te va a durar 3 años a lo sumo, ¿verdad? Y en efecto puede ser que el activo le dure 3 años o le dure menos. En el caso de las regulaciones y los métodos de depreciación, generalmente hay como una clasificación para cada tipo de activo fijo. Por ejemplo, si usted tiene la parte de los edificios, ¿verdad? Ya les comentaba yo que para los edificios son 25 años de vida útil. Creo, si mal no recuerdo, que en la ley del impuesto sobre la renta da un periodo de 20 años de vida útil, ¿verdad? Eso no quiere decir, conste, ¿verdad? Lo que le digo. No quiere decir que a los 20 años el edificio se va a caer, ¿verdad? Ya pasaron los 20 años, hoy cumple 20 años, mañana se cae el edificio y ya no tenemos nada. No, ¿verdad? Ese es un estimado. O sea, tampoco quiere decir que a los 20 años el edificio ya no le va a valer nada. Si usted le ha hecho mejoras, lo ha pintado, lo ha repellado, ha reconstruido algunas partes, su edificio ha ganado cierto valor y ese valor pues se le va agregando al costo del edificio y a la vida útil en algún momento. Pero ¿cómo va a determinar eso usted? Lo va a hacer por medio de un perito especializado en ello, ¿verdad? No solamente usted, bueno, yo como gasté, bueno, el edificio valía $150,000 y le invertí 20,000, quiero decir que ahora vale 170,000. Hay muchos factores que pueden hacer que el edificio valga más, el lugar donde está ubicado, las oficinas o los centros comerciales o los lugares que tenga a su alrededor, si las calles están en buen estado, la zona donde esté ubicado. Entonces todo eso influye en el valor del edificio y se puede agregar. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con el caso de la maquinaria. Si usted le da mantenimiento, puede ser que su maquinaria tome un valor adicional y lo pueda vender más adelante. Repito, el establecimiento de la vida útil de un activo fijo no quiere decir que al finalizar esa vida útil, el activo ya no va a servir. Solo imagínense, de acuerdo a, bueno, lo vamos a hablar de acuerdo a la legislación de nosotros, a la legislación de El Salvador. Según la legislación de El Salvador, el mobiliario y equipo de oficina, llámese escritorios, computadoras, sillas, todo lo que tenga impresores, fotocopiadoras, todo lo que tiene que ver la parte de oficina, tiene una vida útil de 2 años. ¿Qué quiere decir vida útil de 2 años? Que a los 2 años el activo fijo se deprecia y por lo tanto tiene un valor en libros de 0. Pero fíjense ustedes, ¿cuántos años tienen de usar su computadora? 2, 3 años. Bueno, algunos tal vez la tenemos nueva y solo tenemos 1 año de usarla nosotros. Quién sabe quién más la usó antes, ¿verdad? Y al usar 2 años la computadora ya no sirve, ya no funciona, ya la dejó desechada usted y tuvo que comprar otra o tenían que comprarle otra. No, ¿verdad? Por eso es que se menciona o se dice, mejor dicho, que la vida útil de un activo fijo no está limitada a la vida útil que se le establece, en este caso la legislación salvadoreña. La maquinaria y equipo,
4 años de vida útil. Equipo de transporte, 4 años de vida útil. A los 4 años usted desechó su vehículo, los que tienen, ¿verdad? A los 4 años, bueno, ya no sirve este carro, ya pasó su vida útil, ya no lo voy a usar y lo desechó, ¿verdad? Tal vez lo pudimos haber vendido, ¿verdad? Pero eso ya es otra situación. A lo que yo voy es a que no podemos relacionar vida útil con con el hecho de establecer que el activo fijo queda inservible o que ya no se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, no podemos, la maquinaria igual, una máquina de coser, por ejemplo, una máquina de coser, usted no puede determinar que su vida útil va a ser de 4 años nada más. Entonces, eso es lo que le va guiando a ver de qué manera usted puede darle otro uso a esa maquinaria. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la parte de la depreciación. Y por eso es que a veces este tipo de activos se siguen utilizando a pesar de estar depreciados, ¿verdad? Y digamos, el hecho de estar depreciados y de desaparecer de los libros no quiere decir que usted lo va a dejar de usar, al contrario, lo puede trasladar, hablábamos del traslado, la movilidad del activo, no lo puede trasladar a otra área donde tenga menos uso, hasta que usted definitivamente consume su totalidad del activo, ¿verdad? Ya sea que porque lo va a reemplazar en una área y lo va a necesitar en otra, en fin. No podemos limitar el uso del activo o la viabilidad del uso del activo con su vida útil. Luego tenemos aquí es bienes no depreciables, pero se quedó como bienes depreciables. Lo voy a corregir ahorita para que no se vaya a ir así con el error, ¿verdad? Lo voy a colocar nuevamente. Tenemos los bienes no depreciables. Aquí. Bien, tenemos los bienes no depreciables, que son aquellos que no se desgastan y que cuya vida útil, ¿verdad?, es ilimitada y pueden incrementar su valor por plusvalía, como los terrenos. Los terrenos es el mejor ejemplo que podemos tener de bienes no depreciables. Aquí pues podemos observar terrenos X, no son de aquí de El Salvador, no sé de dónde son, pero están bonitos, ¿no? Y a ejemplo, pues podemos tener acá un terreno solo o un terreno baldío, como observamos acá. Puede haber algunos recursos naturales dentro de los mismos terrenos, como ríos o lagos, aunque sabemos que lagos es solo que fuera artificial, ¿verdad? Que fuera creado por el dueño del terreno, porque como recurso natural creo que pertenece al Estado. Y bueno, igual los ríos, aunque a veces los ríos atraviesan terrenos y pues son fuente de vida, son fuente de agua. Entonces, pues también es el hecho de tener este tipo de recurso natural, pues también puede incrementar el valor de un terreno, ¿verdad? Entonces, por eso es que se nos dice que estos bienes no depreciables pueden llegar a ganar valor con el paso del tiempo. Y repito, bueno, acá está ya en la diapositiva, que son bienes no depreciables, su vida útil es ilimitada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se le va a calcular depreciación. Si en algún momento usted observa que en un activo fijo le ponen datos, ¿verdad?, de terrenos para depreciar, usted a la perfección va a saber que los terrenos no se deprecian, ¿verdad? Entonces, terrenos es el único activo fijo que no se deprecia. Es el único activo fijo que no se deprecia. Bien. Adicionalmente, ¿verdad? Según algunos colegiados, algunos autores, algunas personas que investigan mucho sobre la parte de los activos fijos, los inmuebles, ¿verdad?, y la maquinaria, equipos y mobiliario son conocidos como activos o propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Cualquiera de las cuentas se puede utilizar. Ya veíamos cómo podemos utilizar, bueno, voy a terminar de leer el concepto acá.
Son recursos económicos de naturaleza permanente utilizados en el curso normal de operaciones de la entidad contable, los cuales no se adquieren con el propósito de venderlos, ¿verdad? Era lo que les decía con anterioridad. Cuando se compra un activo fijo, se compra para ser utilizado en la realización de operaciones de una empresa, no para ser vendidos. Pero esto no quiere decir que en algún momento dado la empresa decida vender aquel activo fijo. Sobre todo, imagínense un terreno que gana valor con el tiempo y probablemente la empresa se vea necesitada de dinero en ese momento, pues lo ideal sería vender el terreno para opacar un poco la necesidad de la empresa. Lo mismo los edificios, ¿no? Si hay pues una necesidad bien fuerte, vender un edificio también podría ser una opción. O cosas sencillas, ¿verdad? Como computadoras, escritorios, sillas incluso, alguna máquina, ¿verdad? Que ya la tenemos en desuso, pero que está en buenas condiciones, pero se puede vender también. Pero podemos decir nosotros, pero si ya se depreció, ¿qué valor o a qué precio lo puedo vender? Bueno, hay que contratar a una persona experta, si no la poseemos en la empresa, que nos pueda hacer una evaluación del activo o una revaluación, mejor dicho, una revaluación del activo fijo y nos pueda determinar a qué precio venderlo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos usted, una máquina de coser, vale $1,000. Por ese precio andan más o menos las máquinas industriales. $1,000 la máquina de coser, en eso usted la compró, la depreció, ¿verdad? Ya en sus libros está a cero, pero la máquina está en buen estado, ¿verdad? La puede revaluar, a veces hay una depreciación sobre revaluación de activo fijo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero usted contrata un perito, le hace una revaluación y le dice que la máquina cuesta $500 o la puede vender en $500, ¿verdad? A eso usted le puede incrementar, por así decirlo, lo que gastó en el peritaje, ¿verdad? O en la revaluación que le hizo el perito y digamos que él le cobró 150, bueno, quiere decir que su máquina cuesta $650. Si la vende en $651, ese dólar adicional ya representa ganancia en venta de activo fijo. Con un centavo que le gane ya representa ganancia, por muy insignificante que se vea el valor de ese activo fijo, ¿verdad? Pero sí, usted lo puede vender. Ahora bien, puede ganar o puede perder al vender ese activo, porque imagínense que ustedes dicen, bueno, el activo, la máquina cuesta $650, pero la revaluación más el peritaje les resultan en $650 la máquina. Pero resulta que quien se la quiere comprar no le quiere dar los 650, sino que le va a dar los $500, ¿verdad? O le va a dar, o le dice, yo le puedo pagar $450 por la máquina. Y empieza el regateo, pero mire, está en buen estado, esto, lo otro, tiene tal cosa, tal otra, sí, pero usted ya la usó 4 años, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se presentan, bueno, ni modo, si lo que queremos es, entre comillas, deshacernos del activo fijo, ¿verdad? Pues lo vendemos y si lo vendemos a un precio menor que el que ya había establecido, que ya se había establecido, pues ya es una pérdida, ¿verdad? Ya es una pérdida en activo fijo. Pero eso, repito, lo vamos a ver más adelante. Ahorita no. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el activo no corriente es adquirido por la empresa, nuevamente, ¿verdad? Es adquirido por la empresa para utilizarlo en sus operaciones normales y que no sean adquiridos para venderse, lo cual no limita la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Algo que les quería comentar ahorita que acabo de ver esta parte donde nos nombran de diferente manera la cuenta o de diferente manera los activos fijos, era que este tipo de activos los podemos clasificar de esta manera. Fíjense bien, el rubro de agrupación, en este caso, sería activos no corrientes, ¿verdad? Así como allá al principio visualicemos un balance general, al principio del activo tenemos activo corriente, ¿verdad? Tenemos activo corriente y luego ese es como el rubro de agrupación.
Luego nos comenzamos a encontrar las diferentes cuentas de activo corriente como caja, bancos, cuentas y documentos por cobrar e inventarios. Dependiendo del catálogo de cuentas que se utilice en esa empresa. Puede ser activos corrientes, efectivo y equivalentes, ¿verdad? Inventarios y cuentas por cobrar. Ahora, con la parte del activo no corriente o del activo fijo, ¿verdad? Esos nombres, tanto activo corriente como activo no corriente, perdón, como activo fijo, los vamos a tomar nosotros como rubro de agrupación, colocando como cuentas bienes muebles y bienes inmuebles, ¿verdad? Bienes muebles, bienes inmuebles. En bienes muebles que vamos a tener mobiliario y equipo, maquinaria y equipo de planta, equipo de transporte si hay, ¿verdad? Que es otro tipo de clasificación, ¿verdad? Y luego tenemos los bienes inmuebles, que allí podemos colocar edificios o edificaciones y terrenos. Esa porción del balance general de activos no corrientes está dividida de esa forma, sin contar depreciación. Pero eso, ¿verdad? La depreciación y ese apartado del balance general, que ya lo habíamos visto en Conta 1 y que yo les decía, ¿verdad? Para elaborar el balance general, yo les dije en su momento, la depreciación yo se las voy a dar y hasta les decía, ¿verdad? La cuenta es depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de mobiliario y equipo de planta, de maquinaria y equipo de planta, depreciación acumulada de equipo de transporte, depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina, ¿verdad? Yo les decía a ustedes, esa cantidad de depreciación o ese monto de depreciación, yo se los voy a dar porque en Conta 2, les dije yo, vamos a ver los métodos de depreciación de activos fijos. Ahorita no nos vamos a preocupar de eso. En su momento se los dije, ¿verdad? Entonces, ahora llegó ese momento en el que vamos a aprender a utilizar o a calcular depreciación de acuerdo con los métodos que vamos a aprender a hacer. Y ya para finalizar, ¿verdad? Les comentaba que los activos fijos también tienen un control, ¿verdad? O hay unos libros o hay unas hojas de inventario, llamémoslo así, donde podemos controlar la entrada y salida de activos fijos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El registro del activo conlleva desde el momento de su compra o desde el momento de su adquisición hasta su retiro hasta su retiro o hasta su desafectación, dice allá, ¿verdad? Se refiere hasta su dada de baja, por así decirlo, hasta el momento en que la empresa lo da de baja. Quiere decir que ya no lo va a utilizar y que probablemente se va a deshacer de él, ya sea que lo vote. Es lo más, el concepto más acertado, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que debe detallar o qué es lo que debe contener esa hoja o ese libro de registro de activos o el control de los activos fijos? Primero, un código de identificación, ¿verdad? Y la descripción del activo. Es muy similar a la hoja de control de inventarios, ¿verdad? Y nos especifica que hay que colocar un código, ¿verdad? Hay que tener un detalle del movimiento, ya sea entrada, baja, traspaso o depreciación. Entrada es compra, ¿verdad? Cuando nosotros compramos. La dada de baja es cuando ya se da por inhabilitado el activo fijo o bien se extrae de los libros, se revalúa y se puede vender. El traspaso se refiere al traslado del activo de un establecimiento o de un área a otra, porque también hay que registrar ese traspaso. Imagínense que tenemos todo en orden, sabemos dónde está cada escritorio y de un momento a otro se decide trasladar un escritorio a otra área porque es más indispensable o se necesita ya. Entonces hay que identificar a dónde se trasladó. Una situación que se dio en una empresa donde yo trabajé era que las oficinas estaban
Bueno, mejor dicho, las áreas estaban unificadas. Entonces, todo lo que había en esa área, escritorios, sillas, computadoras e impresores, eran de uso común de ambas áreas. Pero llegó un momento en la que se separaron y cada área, por así decirlo, tomó sus propios activos fijos para trasladarse a sus propias oficinas. Pues llegó un momento que, imagínense, no sé si pudiera llamársele que es algo chistoso, extraño y hasta ridículo quizás, el pensar que se había perdido un escritorio. Imagínense ustedes el hecho que se pierda un escritorio en una oficina. No estamos hablando de un teléfono de línea fija, de un mouse, algo pequeño, una computadora tal vez, pero un escritorio, extraviarse un escritorio, raro, la verdad es raro. ¿Y qué era lo que había pasado? Que habían trasladado el mobiliario y ese escritorio como que se lo llevaron a un área desconocida, no sé, al final no sé qué pasó con el escritorio, pero no sé si lo encontraron tampoco. Pero por eso es muy necesario tener un control de los activos fijos y codificarlos, ¿verdad? Así cuando se hace traslado de un lugar a otro, de una oficina a otra, de una área a otra, ya se sabe específicamente hacia dónde se trasladó. Incluso hay algunos controles, por así decirlo, algunos libros o algunas hojas de control de activo fijo que especifica quién es el usuario de ese activo, ¿verdad? En el caso del mobiliario y equipo de oficina, ¿verdad? Están codificados de tal forma que, por ejemplo, aquí en la universidad, la computadora que yo utilizo es parte del activo fijo de la universidad, ¿verdad? Uno dice mi compu, ¿verdad? Mi computadora, mi escritorio, pero está codificado porque es parte del activo fijo de la universidad y el código de la computadora que yo tengo se sabe que es que es la computadora que yo utilizo, que es la computadora que está a mi cargo. Y al mismo tiempo, con esa codificación se identifica quién es el responsable del activo fijo. Y si hay alguna avería, algún extravío, pues obviamente es responsabilidad del usuario, ¿verdad? Tenemos luego la fecha del movimiento, cuando se realizó, el lugar, destino y número de comprobante de remisión, pues cuando se hace un traslado dentro de las mismas instalaciones o fuera de ellas, ¿verdad? La fecha del movimiento, ya hablamos de eso. Las unidades, si son varias o si es solo una. El proveedor nos dice acá solo entradas. El proveedor, sobre todo cuando lo adquirimos, ¿verdad? Cuando compramos el activo fijo para identificar qué persona o qué proveedor lo vendió. El número de factura comprobante de crédito fiscal solamente cuando se compra, el motivo de la baja, ¿verdad? Tenemos allá ventas, rotura, suspensión o gastos, ¿verdad? Cuando lo sacamos del libro ya les explicaba yo por qué era que podía ser el importe del movimiento solamente 2 veces cuando se compra o se vende. El importe y método de depreciación aplicado en ese mismo libro se contabiliza o en esa misma hoja se contabiliza y se detalla el método de depreciación utilizado, ¿verdad? Las revaluaciones sí existen, que ya les comentaba yo que era cuando nosotros contratábamos un especialista para que nos diera una revaluación del activo fijo y nos dijera cuánto vale en la actualidad y así ver pues si lo pudiéramos vender o no. Y el concepto, ¿verdad? En caso de concepto, pues ahí lo que es como que se nos venga a la mente la parte de la hoja de control inventario, que sería la venta del inventario, la venta del activo fijo, compra de activo fijo a tal proveedor, método de depreciación tal, en fin, una descripción exacta de todo lo que conlleva ejercer un control del activo fijo. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda referente a lo que acabamos de ver? ¿Comentarios? Para los que ingresaron tarde, les comentaba, bueno, y no sé si entre ustedes están algunas personas que aparecieron sin nota, que ya revisé, ¿verdad? Muchos me enviaron fotografías de que lo habían enviado, que lo habían mandado a otro correo. Y sí, ¿verdad? Les decía yo, bueno, ya revisé, ya voy a corregir las notas.
Si hay unos que todavía no se han fijado, les hago la atenta invitación, ¿verdad? Que revisen si les aparece nota o no y que se comuniquen conmigo si hay algún problema. La ventaja, les decía, es que yo puedo cambiar nota ahorita y ya no tengo que hacer trámite con registro académico. Y la razón o el objetivo, mejor dicho, por el cual publico notas así y les he colocado 0 y no han entregado trabajo es para que se comuniquen conmigo y me digan si yo me equivoqué, que es lo más común, ¿verdad? Yo a veces entre tanto correo, porque no solo tengo los de ustedes, sino que también los de otras secciones y me disculpo por eso también, porque ya me ha pasado, no sé si fue no fue en otra sección, que les subí un documento que no era una vez, otra vez subí el parcial de contados en el de costos, pero hasta en la plataforma, créanme que me confundo, a veces solo por la sección me he guiado y ahí es donde pues hago la confusión de documentos y sí reconozco a veces sí veo uno por uno los correos y a veces o paso por alto alguno o por lo mismo, ¿verdad? Me lo envían a otro correo electrónico o pienso que ya lo he descargado y probablemente no. Así que lo hago por eso, no es para preocuparlos, sino que para que me ayuden, ¿verdad? Me ayuden en ese sentido, ¿verdad? Que ustedes me digan, mire, Lick, yo le entregué el documento, aquí está, yo se lo mandé a tal correo, se lo mandé a tal día, y les agradezco muchísimo que hagan eso, porque me ayudan mucho, ¿verdad? Me ayudan mucho para identificar a quienes no les he colocado nota. Ahora bien, si no lo pude entregar ese día, porque también hay personas que son francas y me dicen, mire, Lick, no pude, también comuníquese conmigo para ver de qué manera podemos solventar esa nota que hace falta, ¿verdad? Así que, bueno, eso en cuanto a notas. Hay unos que tenía que corregir en registro académico, ya lo hice, ya mandé la corrección. Si no les aparece corrección o todavía les aparece la nota que no era, escríbanme y díganme, mírenle, fíjense que todavía tengo la misma nota. Para ver qué pasó, ¿verdad? Bien, si no hay consultas, no sé si tienen alguna duda o referente al tema o a otra cosa que yo pueda solventar, ¿verdad? Si no hay dudas, pues les pido por favor que coloquen su nombre completo en el chat para la asistencia de este día, antes de que se me vayan a salir. Su nombre completo y nos quedaríamos hasta acá. Agradecerles su asistencia este día y que tengan un feliz inicio de semana. Primero Dios, toda esta semana nos salga bien. Cuídense mucho y feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias igual. Feliz día.